Ok, transmitir a este momento con Latina que está celebrando 40 años contigo. Varios de ellos, Mónica, comparte con nosotros las noches en el noticiero central de Latina Noticias. ¿Cómo estás, Mónica? Ya estás en pantalla. ¿Cómo te va? ¿Me ves y me escuchas? Te veo y te escucho, Henry. Disculpa la demora, pero han sido cuestiones tecnológicas. Tú sabes. No te preocupes, estamos aquí puntuales, caminan nuestras carreras en paralelo desde hace años de la era de la universidad y posteriormente en otra televisora donde tú fungías de reportera, pero también como conductora, periodista de noticias, una trayectoria inmensa a los 20 años, y digo que proseguimos porque ya antes estuvimos juntos en una charla, Sí, ¿verdad? Sí. sí, sí, claro que sí. Bueno, son Así, vidas paralelas, pero evidentemente que tienen más o menos orígenes parecidos y trayectorias también. qué gusto me da poder reencontrarme pues en esta oportunidad, porque la promoción precisamente lo dice, Latina, 40 años contigo y varios de ellos tú en esta televisora, tu ingreso y acercamiento, retomando aquella conversación que estuvimos hace algún tiempo, ahora vamos con Latina. Creo que sucede justo a tu retorno de los Estados Unidos, ¿es así? Donde trabajabas en una emisora en Washington. Ciertamente, Coméntanos, por favor. sí, efectivamente. Yo ya regreso al Perú por dos razones. Una primordial, que era la salud de mi madre en ese momento, y ya había tenido el contacto con los directivos de Latina para regresar a nuestro país. Así que dejé nuevamente otro lugar donde me había establecido y volví al Perú con un contrato firmado que fue entre el 2009 y 2010. Justamente, y también yo andaba por afuera, como que seguía tu trayectoria por allá, y también yo, entre idas y venidas de otra televisora, pronto retorné al Perú, y aquí nos tienes, pues, en este programa, en el que también hemos hecho un poco de acercamiento al medio de comunicación del talk show, como fue Capital y RPP, donde tú también has estado en un determinado momento, ¿es así? Bueno, en RPP he estado en varias oportunidades y claro, una forma distinta de aproximarme fue a través de Capital cuando volví de los Estados Unidos. Era un talk show periodístico con muchas entrevistas, con mucha intervención del público, lo que también me dio una dimensión distinta, porque eso es lo que yo había hecho en Estados Unidos. Justamente, estuve en la cadena Univisión en la Sí. parte de análisis político, pero en el día a día estaba con la comunidad hispana a través de emisoras que están vinculadas a todo el área metropolitana de Washington. Así que fue un buen entrenamiento para regresar a RPP y a Capital también. Y de hecho que todas las noches las noticias no son muy buenas, así que hoy no vamos a hablar de esas Mejor, noticias. Tal mejor. vez más adelante comentemos el tema que hoy se ve en el Congreso, precisamente de la ley Mordaza, pero de una manera distinta. La voy a abordar. Sin embargo, yo quiero agradecer a todos aquellos que ya están dando sus corazones a esta transmisión, que si la ves en vivo, es en mi cuenta de Instagram, Henry Venegas Perú, y si la ves grabada en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020, dale like, suscríbete y marca la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Yo llego a ti, como siempre, gracias a Henry Venegas Radio TV, taller de locución y doblaje online. Te enseño a locutar o te grabo un comercial al WhatsApp 936-500-468. La info, precio y temario están en el Facebook Henry Venegas Radio TV. Y continuando con esta parte ya de tu presencia aquí en el Perú, dejando a un lado la radio, vamos con aquellas anécdotas que son interesantes para un entrevistador. Diferente es estar como entrevistado en este caso, no, no, desde luego, pero ya como entrevistador, ¿ha habido algunas circunstancias en las que de pronto te has encontrado con una persona que dice muy poco? De hecho, que hemos visto varias, pero otras que no contribuyen a la evolución de la entrevista. Cuéntame alguna en la que tu capacidad de resistencia, porque eres bien calma, ya haya llegado al límite, si la recuerdas, dentro de las anécdotas en Latina, 40 años contigo. Bueno, en realidad las entrevistas tienen perfiles completamente diferentes, pero me ha tocado de todo. Me ha tocado el entrevistado que quiere levantarse de la mesa e irse. Una vez ocurrió con el ex congresista Johnny Lescano, parece que no le gustaban las preguntas y estaba con la intención de salir del estudio y se quedó como parado respondiendo algunas preguntas. Fue un momento de tensión. Por otro lado, también he tenido aquellos que
les cuesta reproducir oraciones completas. Y Sí. estas son las más difíciles, la verdad. Yo digo, por lo menos sujeto, verbo y predicado, pero a veces es complicado. No voy a decir nombres para no, 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 no. Sí. digamos, no herir susceptibilidades, pero lamentablemente hay mucha gente que tiene incluso una trayectoria económica, empresarial, pero que a la hora que lo sientas en una entrevista es muy difícil porque su estructura y su capacidad, digamos, de comunicarse con el otro es muy pobre. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo es posible que, por ejemplo, alguien que dirige un país, o alguien que dirige un partido, o alguien que ha llegado a gobernador, o alguien que ha llegado a alcalde, no tenga la capacidad de comunicarse de una manera correcta con su objetivo, que son sus seguidores, y eventualmente captar la atención del que está al otro lado? Es decir, yo creo que son las entrevistas más difíciles. Cuando te toca a alguien respondón, así esté intentando no decirte la verdad, el entrevistador tiene que tener la capacidad de llegar al fondo de lo que quiere señalar. A veces no es posible, porque es sabido que un entrevistador lo que quiere es decirte lo que él quiere colocar como una intención informativa o como una intención de opinión. Y, digamos, la capacidad del entrevistador es cómo desvistes eso para llegar a la verdad, que es lo interesante en una entrevista. Pero alguien que es incapaz de lograr algún tipo de comunicación con la gente, con, digamos, mínimamente con una capacidad de expresión, es muy difícil. A mí me ha tocado en más de una oportunidad. Y siempre lo digo a mis alumnos, porque hay gente que es profesional, digamos, odontólogos, ingenieros, arquitectos, en fin, la profesión que sea, la conocen tal vez, pero no saben cómo comunicar y expresar sus pensamientos. Pero peor aún, cuando se trata de aquellos que fungen de algún cargo público donde inevitablemente tienen que tener una capacidad de oratoria para poder llegar a toda la colectividad. Y si eso no ocurre como mínimo, ¿cómo entonces el público, la audiencia, la población enterarse de sus planes? Y en ese sentido no ha sido muy fácil entrevistar a algunos de los personajes a los que hacemos alusión ligera y someramente aquí en este momento, ¿no? Bueno, efectivamente, en realidad no se pide, cuando alguien dice, yo no tengo títulos, no los he logrado, y hay algunos que los inventan o los copian o los compran, en realidad lo que te hace y te da la capacidad para expresarte es leer, es leer. O sea, el nivel que uno deba tener para expresarse con el otro y comunicarse en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, mucho más cuando asumes una responsabilidad ante la gente, es tener esa capacidad de expresar de una manera sencilla lo que tu pensamiento quiere reproducir. Y si no lo haces, es porque te faltan palabras, porque hay una necesidad probablemente de fingir la intención de lo que quieres señalar. Sencillo, pero para eso es necesario leer, y leer todo lo que esté a tu alcance. Para leer no necesitas haber nacido aquí o allá. La capacidad de leer te da la multiplicación de las palabras para poder expresarte mejor. Y particularmente cuando estamos aquí frente a una cámara o frente a un micrófono, en donde es importante tener recursos de palabra para poder transponerlos todos los momentos, incluso hacer improvisaciones adecuadas cuando el entrevistado se queda callado, que hoy no ese es el caso. Estamos con Mónica Delta, una de las periodistas más influyentes del país, según la encuesta de poder de Ipsos, durante 2 años consecutivos. Qué gusto me da poder charlar contigo, conocernos años, como tú dices, en carreras que han corrido en paralelo. Y hoy está con nosotros en nuestras charlas del día, gracias a Lavaplash, lavanderías Dry Cleaner, que deja limpio todo, edredones, cortinas, alfombras, ropa, y ahora muebles y colchones. Lavaplash, en Lima, en Pablo Usandizaga 533 San Borja, paralela a la cuadra 30 de la avenida San Luis. Delivery al 942-279-627. Mónica, al ingresar tú a Latina, entiendo que tú comienzas por las mañanas, ya la veíamos levantarse a ella temprano
por cierto, para luego ir transcurriendo, en el transcurrir del tiempo, llegar al horario estelar. ¿Cómo fue la experiencia matinal? ¿Te gustaba levantarte temprano? Cuéntanos, porque habías estado mucho tiempo en horario En nocturno. realidad, yo soy una persona que le gustan los horarios nocturnos, es decir, desde que he Como empezado a trabajar, yo también, yo en el también. turno de la tarde, luego he estado en los horarios llamados estelares en la noche, y efectivamente, como te decía al principio, Henry, yo regresé al Perú para estar cerca de mi madre. Entonces, el contrato que se me planteaba era abrir un espacio en la mañana, en Latina, que no lo tenía, y se llamó A Primera Hora, que hice con Aldo Mariate, y efectivamente estaba dispuesta a levantarme a las 4 de la mañana, porque mi objetivo principal era poder estar cerca de una de las personas más importantes en mi vida. Entonces, así lo hice. Pero no duré más de 9 meses, la verdad. Y de ahí pasé al horario nuevamente nocturno, que es donde me he quedado durante todos estos años. Son casi 14 años, ¿no? Y ahora está muy bien ahí con Pedro Tenorio, que lo hace muy bien. Espero tenerlo en algún momento Claro, también aquí en el programa. Mis saludos muy para él. simpático. Y de esa experiencia matutina, aprovechando que has mencionado, ahora estoy conversando con aquella Mónica Delta, porque tú sabes que la gente que nos ve, nos escucha por la radio, construye un personaje del que ve en la pantalla, pero estamos hablando con la Mónica, la comunicadora, la amiga mía, la parte humana, la parte emocional, te pusiste de manifiesto y no lo puedo olvidar cuando un 8 de diciembre en el 2009, justo cuando tú ingresabas por allí a Latina, publicabas minutos antes de las 8. Antes de que yo fuera a ver la presentación, yo pensaba minutos antes de las 8, porque siempre ha sido el programa minutos antes de las 8, pero también ahora, porque le toca levantarse bastantes minutos antes de las 8 de la mañana. Cuéntanos ligeramente una parte de ese corazón que abrió Mónica al mundo a través de esta publicación. Tienen que leerla, por favor, porque esa parte humana de todos y cada uno de nosotros no es solamente el estar en esta transmisión que ahora es en redes, pero nosotros siempre hemos estado también en señal abierta. Cuéntanos, por favor. Como ahora, a cara lavada, yo trato evidentemente de ser consecuente con lo que soy y lo que siento. Es verdad que la televisión te transporta a un mundo probablemente de percepciones que la gente cree, considera que te conoce en el fondo. Pero lo cierto es que todos nosotros somos lo mismo, sentimos, nos levantamos, nos enojamos, lloramos como cualquier ser humano. Y minutos antes de las 8 era el eslogan que nosotros creamos en Panorama cuando yo estuve en el programa, en el momento que tenía un impacto muy, pero muy grande en Panamericana Televisión. Recuerden ustedes que yo estuve 22 años en Panamericana Televisión, fue mi gran cuna de aprendizaje y empecé, como tú bien has señalado, como reportera y terminé conduciendo el programa en ese momento más visto de la televisión. Y luego me fui a Estados Unidos, fue una experiencia extraordinaria, pero me fui de Panamericana por una situación de tensión política y una situación de tensión personal también. Entonces, hubo Sí. una ruptura emocional y para evitar tener que pagar psicólogos, comencé a escribir sin ninguna intención de que eso se convirtiera en una autobiografía. Y al final, eso es lo que fue. Perdóname que te interrumpa, dirías más bien que era una especie de catarsis personal, Así, con la gran ventaja que nosotros, los que estudiamos comunicaciones, tenemos del acercamiento a la psicología, tanto del comportamiento, de la persuasión, pero de la manera introspecta. Podemos estudiarnos y comprendernos mejor cuando tenemos alguna dificultad. ¿Así será? bueno, yo lo que creo es que pensé mucho en todo y hay que detenerse en algún momento de la vida. Yo había empezado muy joven y la vorágine del trabajo no me había dejado detenerme en mi propia vida. Y ese fue un momento adecuado para hacerlo, difícil, un momento complejo, sin saber exactamente hacia dónde iba, qué herramientas tenía yo emocionalmente para enfrentar una situación de ruptura en términos amplios, profesionales y también personales, pero al final te das cuenta que las tienes y que la madera
ayuda para hacer un trabajo de introspección diciendo, bueno, a ver, ¿qué he aprendido? Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Lo que sí es importante es que esa forma de hacer catarsis me sirvió a mí, Henry, para poder entenderme mejor, ser mucho más comprensiva conmigo misma. La perfección es enemigo de lo bueno y lo que aquí hay que entender es que uno está determinado, ¿no? Por el temperamento con el que naces, pero el carácter lo formas en la vida y ante la dificultad. Así que fue un buen momento para sacar toda mi emoción, mis sentimientos más íntimos y fueron plasmados y la gente lo recibió como eso, es decir, no había, como digo, ninguna pretensión literaria. Yo no pretendía claro. ser bestseller, ni pretendía, porque no, creo que por ahí no van mis talentos. Era una forma de entregar mi sentimiento, dar mi versión de los hechos y simplemente cerrar una etapa, ¿no? Y como dijiste en un determinado momento, uno es el producto de sus actitudes. Cada quien es constructor de su propia suerte en la vida, ¿cierto? Yo creo que sí, yo creo que uno se determina. En realidad siempre apelo a esta frase, que es una frase histórica, creo que es de filósofo de Séneca, que dice, la suerte no existe, sino es estar preparado para la oportunidad. Y eso es lo que uno, la vida es eso, la vida, primero hay que estar en el presente, no se puede estar viviendo de los recuerdos, ni tampoco se sabe qué va a pasar en el futuro. Pero lo cierto es que uno tiene que prepararse constantemente para evitar errores, por un lado, pero continuar con esta experiencia que es el gran trayecto de nuestra vida cotidiana, que es lo que más nos enseña. Cada suceso es enriquecedor en nuestras vidas profesionales, personales. Hoy estamos con Mónica Delta, que comparte su labor tanto en la televisión como lo hizo antes en la radio, pero también con la de mamá, mujer del hogar. Aprovecho en saludarte, aún concluye el mes de la madre, así que por ahí te envié un mensaje personal, pero aquí se vea y se escuche a través de las redes sociales. Estamos en este programa y permíteme también hacer un anuncio importante. La Municipalidad de San Luis te invita a la primera Feria Internacional de Embajadas, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de mayo en la Videna de San Luis, con la mejor comida de todos los países, becas de estudio en el extranjero, visas de negocio, turismo y más. El mundo a tu alcance en un solo lugar. La Feria de las Embajadas en San Luis. Tu alcalde Ricardo Pérez te invita. Y ven, continuando con esta parte de la presencia de Mónica en Latina, que ha incluido pues entre primera hora, sin medias tintas, que también fue minutos antes de las 8, por no decir, ¿no? Y ahora mismo punto final, que es sobre las 8 de la noche. O sea, el horario de las 8 no solamente ha quedado plasmado para ti. ¿Perdón? Me persigue. ¿Cómo? Te persigue, pero bien, a mí también me agrada las noches, te seguimos todo el país y el mundo entero a través de las redes sociales, porque ahora tiene la ventaja latina de llegar a todas partes. Pero cuéntame ahora también la parte graciosa, porque aparte, si por si no lo saben, ella canta, toca guitarra, y ojo que esto no es nada previsto, no le he pedido que tenga su guitarra al lado para que no se entone nada, pero sin embargo estuviste también de una parte graciosa en este programa en Latina. Tu cara me suena, entiendo, como juez, ¿cómo te animaste a entrar? Bueno, es bacán, ¿no? La música, o sea, me apasiona. Yo en realidad, si no fuera por la música, no tendría el equilibrio que tengo. Para mí la música es parte de mi vida. Pero no me dedico a la música, pero sí mi vida está vinculada a la música. Siempre me ha gustado, en el colegio estaba en coros, he cantado en matrimonios de mis hermanos, posteriormente he estado en el grupo Jueves haciendo música peruana, cantando como solista porque me encantaba, y en realidad cada vez que... Puesto con Gonzalo Iwasaki, creo que también lo hiciste. Pues hice con Gonzalo una presentación que se llamó Escándalo, que salió, digamos, en Somos, y fue todo un acontecimiento, pero lo hacíamos por entretenimiento, por diversión, sin ninguna pretensión, la verdad.
Y después, a los Sí, 35 años de como periodista, quise celebrarlo en el peruano-japonés y tuve la suerte de que me aceptaran la invitación gente como Eva Ayón, como Cecilia Bracamonte, como Lucia Avilés, bueno, estuvieron en un grupo de amigos, hicimos una noche, la verdad, inolvidable. Así que la música es parte de mi vida. Yo me levanto escuchando música, me acuesto tratando de bajar decibeles y olvidarme de las malas noticias con música. Estoy muy cercana a lo que eso me brinda felicidad. Y yo creo que los seres humanos tenemos que buscar eso, tener esos instantes de felicidad que no son complejos, que no hay que no, esperarlos, sino hay que hay que estar buscar. conectados con eso que te da esa sensación de felicidad. La música para mí es eso, nada más. Nos da satisfacción, ya que hablamos de la música, la noticia infausta de la partida de Tina Turner, quien también, bueno, ella aprovechando las circunstancias, la Tina asumió una responsabilidad, nos hacemos cargo no hace mucho en relación a la lucha constante en contra de los feminicidios, el ataque a la mujer. Y ella, Tina Turner, fue una extraordinaria heroína al respecto, supo zafarse de Ike, porque ellos formaban parte, eran dúo Ike y Tina Turner, cuando nosotros éramos muy niños, valgan verdades, pero ella se supo zafar, desprender de la relación con él y poder demostrar al mundo que podía hacer las cosas por sí sola, ¿verdad? Tú Bueno, has escuchado la música de ella por también. supuesto que sí. Hay una canción que la identifica a Tina Turner, que es Simply the Best, que quiere decir simplemente la mejor. Y uno tiene que aprender a quererse. Cuando hay situaciones de violencia, sabemos que estas se van a multiplicar. Sabemos que la gente no va a cambiar. Las que tenemos que cambiar somos nosotros mismos en relación a cualquier amenaza de violencia. Sí, en Latina estamos comprometidos con ese tema hace en realidad mucho tiempo y lo hacemos permanentemente. Lamentablemente, las grandes políticas públicas vinculadas a luchar contra la violencia contra la mujer, yo creo que están involucionando, están decreciendo, y creo además Sí. que esta polarización entre conservadores y el otro lado está generando una sensación que no es real. La vida real nos dice que a las mujeres las siguen atacando, siguen ganando menos, siguen teniendo menos posibilidades, siguen siendo objeto de violencia. El día que pensemos que somos iguales, que tenemos las mismas, los mismos derechos, las mismas capacidades, que nos plantemos al primero que nos venga a o levantar la voz o tener una actitud violenta que pretende el sometimiento, en ese momento seremos una sociedad mejor. Pero eso lo tiene que entender la propia institución, los políticos, y tiene que haber una estrategia permanente en la educación para convertirnos en una sociedad que nos respetemos todos por igual. Todos, cuando digo todos por igual es no lo que yo pienso te lo voy a imponer. Momentito, todos pensamos distintos, pero lo que queremos es salir adelante en una situación en la que no estamos en este momento, ¿no? Sí, es que es un concurso general, es una cadena, tanto la policía, la fiscalía, también tienen que cambiar algunas leyes porque los tiempos han cambiado, hablando de violencia, pero también felicitando la labor de Latina en aquellas campañas como aquella que estoy mencionando, pero también en defensa de la diversidad, Así de la tolerancia en la que ha es. estado involucrado el canal. Quiero aprovechar este momento, ¿no? Si bien es cierto, hemos estado continuamente haciendo campañas para que unos a otros sumemos esfuerzos, hay también que hacer notar que hay otras razones por las cuales tenemos que incidir diariamente, que las noticias ahora son de mucha violencia. Si te hiciera la pregunta, ya como humana, porque tú has vivido la época del terrorismo también aquí en el Perú, la violencia que se veía urbana en las ciudades, ¿no es ahora un poquito más extendida por todas partes? Vemos más delitos, más crímenes que en esa misma época del terrorismo, ¿o es Ciertamente, mi percepción? ciertamente, no. En la época del terrorismo, todos sabíamos quién era el enemigo, Henry. Y en realidad
en algún momento no sabíamos cómo luchar contra ese enemigo, pero había un punto de coincidencia en contra del enemigo. Hoy hay otros factores. El Perú, lamentablemente, si bien creció económicamente, no creció institucionalmente. Aún el sistema político deja muchísimo que desear, pero adicionalmente ha habido un factor determinante en el crecimiento de la violencia urbana, y es lamentablemente que han llegado a nuestro país, ¿no? Extranjeros que han generado una situación de mayor crueldad. ¿Qué es lo que ha crecido? Lo que ha crecido son las bandas organizadas, lo que ha crecido es la extorsión, lo que ha crecido es la crueldad. Y ante eso, creo que no tenemos los peruanos un plan integral para generar una política nacional para poder ver de qué manera bajamos estos niveles de crueldad y de delincuencia de bandas. Aquí una vida no vale nada, puede valer un sol. Está vinculado a la lotización, a la trata de mujeres, no solamente al narcotráfico, estamos hablando de lotización de espacios, ¿no? Estamos hablando de el manejo de las bandas criminales que incluso tienen sus grandes operadores fuera del país, desde cárceles de otros países. Entonces, nos está quedando grande lo que ha avanzado la banda organizada frente a lo que nosotros tenemos, tanto en nuestro sistema de justicia como en nuestro sistema político, para enfrentar. Muchos hablan de que la pena de muerte, y comienza el debate por aquí y por allá. No tenemos un plan contra el crecimiento de las bandas organizadas. La policía hace lo que puede, pero la policía ni siquiera tiene un sistema adecuado de comunicación entre ellos. Entonces, aquí es un tema tecnológico, de capacidades, de poner a los mejores, y tiene que ser un plan que no vaya solamente con una pretensión electoral, tiene que ser un plan que verdaderamente esté pensando en los peruanos. Y eso está vinculado también a trabajar en un orden dentro de las ciudades que minimicen la posibilidad de que puedan actuar impunemente estas bandas organizadas. Y lo están diciendo ahora mismo quienes están viendo esta transmisión. Pani Castro, por ejemplo, dice qué hacer. Es increíble lo que estamos viviendo. Y sí, la comparación en pregunta que te formulé en relación a lo que vivimos todos en la era del terrorismo y lo de hoy, para mí es sorprendente, porque yo viví aquí, si bien es cierto, me alejé, volví al Perú y ahora lo encuentro más violento que antes. Pero es también cierto que nosotros, como periodistas, cuando estamos frente a un micrófono, frente a una cámara, tenemos que decir lo que está pasando. Y será cierto aquel que dijo, un presidente dijo que ser presidente en este país es bastante suicida. Será parecida a la labor de los periodistas en nuestros tiempos por el tan solo el hecho de tener que decir lo que está ocurriendo, particularmente, y te hago ya esta consulta, ya que estamos en los instantes finales de la transmisión, en relación a que hoy, justamente, el Congreso está en la segunda votación de esta llamada ley de la mordaza, que no hace sino como de preocuparse en detalles que distan mucho de lo que es la realidad, cuando se tiene que preocupar más bien en hacer normas, leyes que dificulten la labor delincuencial. Porque ocurre de que ha sucedido no hace mucho que alguien ingresó al hogar a atacar, o en un restaurante, el otro le disparó. Ahora, por defensa propia, lo están llevando a investigar, que si las cámaras ya han evidenciado que iba a ser atacado por el delincuente. No había más nada, perdona que lo diga criollo, que hablar. Ya debería haberse ejecutado estas normas y leyes, cambiándolas, pero no desde hoy, desde hace mucho rato. Estamos hablando de los anteriores gobiernos, porque esto ha ido creciendo como si fuera una bola de nieve. Mira, volviendo a tu pregunta inicial, que es el tema de la ley Mordaza, efectivamente, mira, en todos los tiempos el periodismo ha estado amenazado con pretensiones de aquellos que son normalmente objeto de investigación de los programas periodísticos. El Congreso lo que está tratando es de amedrentar el trabajo
o disuadir el trabajo de investigación periodística. Esto no lo va a lograr. No sería la primera vez, pero es muy evidente lo que quieren hacer. La mejor ley es, en cuanto al periodismo, es no regularlo de esa manera. ¿Por qué? Porque la prensa libre lo que hace es generar y dar indicios. Es el Poder Judicial, es la Fiscalía de la Nación la que tiene la responsabilidad de investigar. ¿Cuántos, solamente una pregunta, finalizando esta reflexión, cuántas investigaciones no hubieran salido a la luz si tienes una espada de Damocles y van a meter preso a un periodista hasta que el Poder Judicial determine si eres inocente o culpable? O sea, ¿cuántas investigaciones no se hubieran dado? ¿Cuántas cosas no hubiera sabido el ciudadano común? Entonces, hay que pensar que sí, hay normas, si alguien difama, hay normas y hay formas de demandar, pero querer colocar una pistola en la sien del periodista que investiga para poderlo meter a la cárcel, por si acaso, ahí la situación es evidente que es lo que quieren hacer estos señores congresistas, ¿no? Sí, y como te hice mención, de eso no se deberían preocupar porque tenemos que agradecer precisamente a los medios de comunicación, al periodismo de investigación, que el público se haya enterado de tantas cosas de las que felizmente el país se ha salvado. Y el Perú ha continuado gracias a esa labor constante de personas que sí, como periodistas, como decía un mandatario, tienen que arriesgar a decir la verdad, tan solo la verdad. Eso es lo que está ocurriendo, uno solo transmite lo que está sucediendo. Perfectamente lo has señalado, Henry. Efectivamente, esperemos que reflexione el Congreso y en realidad... Sí, estamos pues con la periodista más influyente, como lo hice mención en la encuesta Poder de Ipsos durante 2 años consecutivos. Hoy Mónica Delta nos ha acompañado en estas charlas del día de gente de música, radio, TV, particularmente en este aniversario Latina, 40 años contigo y varios de ellos con nosotros, Mónica Delta, para un poquito parafraseando el programa Punto Final, ¿no? Desde luego, estamos los domingos contigo a las... Estamos siempre minutos antes de las 8, recuerda. Lo hice a propósito para recordar la publicación que no se pueden perder, por favor. Y desde luego, cada noche, ¿a qué hora en el noticiero? 10:30 de la noche. Ahí sí, pasadas las 8. Pero siempre Mónica Delta en horario estelar de Latina. Ya lo saben. Una vez más, micrófono y cámaras, Mónica, para que te despidas momentáneamente. Muchísimas gracias por tu participación hoy. Muchas gracias. Siempre es grato conversar contigo y con todos los amigos que nos hemos conocido desde hace tantísimo tiempo. Probablemente por la vorágine del trabajo diario, a veces no se sabe mucho del uno del otro, pero se ve paralelamente cómo va corriendo la profesión en cada uno de nosotros. Muchas gracias y siempre es un placer, un gusto. Te quiero mucho. Saludos por casa, saludos en Latina. Chao, suerte, que tengas un buen día. Ok, chao, chao.